Cuando las fuentes de excitación, ya sea de voltaje o de corriente, son independientes del tiempo, la red se considera como una red de corriente continua o de corriente directa. La corriente directa es el límite al que tiende la corriente alterna cuando la frecuencia tiende a cero. Pasando al comportamiento de una bobina y de un capacitor cuando son excitados con fuentes de corriente continua, comenzando por la bobina, la tensión en la inductancia va a ser proporcional a la velocidad con la que cambia el sentido de la corriente. Por lo tanto, el voltaje en L es igual a la bobina por la diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Pero como la corriente va a ser constante, la derivada de una constante siempre es cero. Por lo tanto, BL es cero. Esto nos va a indicar que la bobina dentro del circuito se va a comportar como si fuera un cortocircuito, como se muestra en la imagen. Pasando a lo que sería un capacitor en corriente que circula continuamente. Bueno, tenemos que la intensidad del capacitor es igual al capacitor por la diferencia del voltaje con respecto al tiempo, pero como el voltaje va a ser independiente del tiempo, la derivada es cero. Por tanto, la intensidad en el capacitor es cero. Y visto dentro del circuito, el capacitor se va a comportar como si fuera un circuito abierto, como se muestra en la imagen. Con respecto a la ecuación para un elemento general en serie excitado con fuentes de corriente continua, la ecuación de caída de voltaje de un elemento general en serie del dominio del tiempo se presenta en la imagen, que es BK es igual a RKIK más SK por la integral de IK con respecto al diferencial del tiempo, más la sumatoria desde I-1 a NB por L, el diferencial de IK con respecto al tiempo, menos BKI menos BVI. En estado permanente, cuando el tiempo tiende al infinito, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, razón por la cual un elemento en serie no circula corriente, dando por resultado que el producto de RK y K es igual a cero. Como el voltaje es constante, la integral es cero, quedándonos que BC es igual a B0K, siendo que B0K es el voltaje al que se carga el capacitor, por lo que la ecuación de un elemento en serie cuando hay conectado un capacitor es BK igual a B0K menos E. Y si no hay capacitor, nuestra ecuación va a ser igual a VK es igual a RKIK menos E sub K menos VF sub FCK. Esto se va a aplicar para cualquier valor de K, siendo 1, 2, 3 o el número de elementos que tengamos. Una red excitada con fuentes de corriente directa en la que hay bobinas, capacitores y resistencias, por la propiedad de elementos de circuito, se reduce a una red puramente resistiva. Para la ecuación de corriente para elementos generales en paralelo, excitados con fuentes de corriente directa, la ecuación de corriente en el dominio del tiempo cuando no hay conectada una bobina es IK es igual a G sub K, B sub K, más CK derivada de BK con respecto al tiempo, más IFCK más IFBK. Sabemos que al hacer el análisis de la red, las capacidades se sustituyen por un circuito abierto, dado que la diferencial de B con respecto al tiempo es igual a cero. La corriente del elemento paralelo es IK es igual a GKBK más IFCK más IFBK. Esto se aplica para valores de K igual a 1, 2 hasta el número de elementos que tengamos. Y las ecuaciones de Kirchhoff son la sumatoria desde K igual a 1 al número de elementos con nuestros valores de K, N. Todos estos igualan a cero, donde IK va a ser la constante del tiempo. Y esto aplica para N igual a 1. De la misma forma tenemos la sumatoria de desde K igual a 1 al número de elementos con nuestros valores de KM con BK, donde BK es la constante del tiempo y esto se aplica para M igual a 1, 2, 3 hasta el número de elementos que tengamos. En el análisis de este tipo de redes se aplican leyes de Kirchhoff junto con las ecuaciones de voltaje y corriente para elementos serie y paralelo respectivamente.